Muy bien, tengan buenos días a los que ven este video. En esta ocasión me encuentro con el licenciado Enrique Aguirre, licenciado en la carrera de Ciencias de la Educación. Él trabaja actualmente de manera independiente como asesor técnico para docentes y directores en la parte informática de diferentes sectores o escuelas. En esta ocasión le voy a realizar una entrevista sobre la educación en tiempos de pandemia. Buenos días, licenciado Aguirre. Es un placer estar reunida en esta ocasión con usted. Agradezco que me pudiera brindar este tiempo para poder entrevistarlo. Para comenzar, me gustaría que me pudiera dar su opinión sobre cómo ha impactado la pandemia en la educación salvadoreña. Sí, buenos días y también agradezco el espacio que me ha brindado para esclarecer algunos puntos con respecto al tema que ya tú pusiste en cuestión. Y lo primero era el impacto en educación, me dijiste. Sí, Este, correcto. con respecto al impacto en educación desde mi perspectiva, creo que tanto el impacto es el hecho de venir a evidenciar las faltas que habían dentro del currículum salvadoreño en el manejo de la educación durante una emergencia tal cual como esta. Eh, Creo yo que desde el principio en donde surge la pandemia, ya te digo, en el continente asiático y después este va escalando a mayor magnitud, el sistema educativo no estaba preparado para nada e incluso desde la primera suspensión de clases, solo creó una brecha educacional que dejó un espacio en el que prácticamente los alumnos, el sistema educativo como tal, no funcionaba. ¿Y qué pasa? Que al percatarse de que no se podía regresar a las aulas de manera adecuada, intentan hacer la educación a distancia o de manera virtual. Entonces, ¿qué viene a pasar aquí? Lo que te mencionaba anteriormente, de que venía a evidenciar las faltas que había dentro del currículum salvadoreño. En el caso de los docentes, ¿por qué? Porque parte de la desactualización que tiene el sistema educativo hoy en día es que las personas que imparten las clases en la mayoría de las escuelas, institutos o bien a nivel superior, no cuentan con las competencias tecnológicas necesarias para llevar a cabo una educación propicia en el sistema educativo. Entonces, esto viene a afectar principalmente dos bases de la educación. Una es la pertinencia, que es el lugar, en este caso el centro de aprendizaje del alumno, se distorsiona totalmente al estar en su hogar, el profesor de manera virtual intentarse comunicar con ellos y afecta también a la eficacia, o sea, el desarrollo óptimo de la educación. ¿Por qué? Porque no se da un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado como se esperaría que fuera durante este periodo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Es que varios de los docentes no sabían manejar ni siquiera un teléfono celular, peor una computadora y así manejar las diferentes plataformas educativas. ¿Qué pasa? Ya el Ministerio de Educación, como creería yo, vino a reaccionar un poco tarde en tratar de implementar las capacitaciones para los docentes que ayudaría a solventar ciertos problemas o ciertos puntos en los que había mayor déficit educacional, como lo son capacitaciones en la herramienta de Google Classroom. En el caso mío, cuando comencé el trabajo con los directores o con los docentes, fue porque ellos aún les costaba hasta manejar plataformas que son previas a la pandemia, como lo es el CIGE, que es para la administración escolar, ya mucho menos digamos que vayan a manejar estas plataformas educativas. Entonces, buscaba mi ayuda para realizar o
comprender un poco mejor cómo es el proceso educativo en diferentes plataformas. Después viene el MINER en capacitaciones con Google Classroom. Claro, los docentes miraban los videos, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque así como en diferentes etapas del proceso educativo es necesaria la práctica y posiblemente los docentes tenían toda la teoría, pero la práctica carecía totalmente. Entonces ya necesitaban a alguien que estuviera de manera personal y que tienes que tocar tal opción, tienes que dar tal opción para generar tal opción. Prácticamente es bastante difícil trabajar en esa circunstancia. Entonces, desde la suspensión de clase y las plataformas implementadas o que se quisieron implementar por el MINET, el impacto que se ha tenido en educación es prácticamente la eficacia del proceso mismo. Entonces, el proceso de seguimiento de docente-alumno ya no se da de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ya ellos no tenían ningún control, ningún espacio de evaluación, ningún espacio de revisión o del saber hacer de los alumnos para los contenidos que se tenían. Incluso el programa salvadoreño no estaba preparado para solventar estas dificultades, ¿verdad? Entonces, ya el proceso de sí se vuelve bastante tedioso, incluso no es tanto el proceso educativo, el sistema también, sino también el proceso de enseñanza es el que se vuelve tedioso y asimismo causa efectos en los estudiantes de manera de que ahí viene ya la frustración, el cansancio mental, por decirlo así, el falta de apoyo de los padres e incluso ya los estudiantes que no ni siquiera tenían opción para una herramienta tecnológica que les ayudara a seguir con sus clases. Por lo tanto, creo yo de que el mayor impacto es, es en el apartado de la eficacia educacional. Y de aquí para allá, creo yo que estas afectaciones no solo van a durar de aquí a este año hasta que comiencen las clases presenciales, sino que creo que van para largo. ¿Por qué? Porque estos contenidos que no se lograron tocar bien, los alumnos siguen avanzando durante su etapa de formación y estos contenidos que no se lograron desarrollar de manera adecuada van a dificultar nuevos conocimientos o nuevos procesos de enseñanza. Entonces, creería yo de que el impacto, claro, del proceso metodológico, el proceso en que los docentes lo manejaron, en el que los alumnos lo recibieron, fue totalmente engorroso. Ok, muchas gracias, licenciado. Sí, yo comparto su opinión con respecto a que no estaban muy preparados, que se digan los docentes al momento de la pandemia. Hubo varios problemas en ese sentido. Por lo tanto, me gustaría hacerle otra pregunta siempre relacionado a eso. ¿Sería qué tipo de metodologías o estrategias deberían de utilizar para usted los docentes para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante las clases semipresenciales? Yo creo que siempre hay que manejar las metodologías que sean bastante activas. En el caso es de saber explotar las herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día, puesto a que así como la sociedad ha ido cambiando, la tecnología ha sido parte de ese cambio y este cambio ha venido de menos a más, por lo que se tienen muchas más herramientas tecnológicas para llevar a cabo un proceso de enseñanza adecuado, creería yo. Entonces, eh, tanto los docentes de manera propia deberían de buscar su formación en estas herramientas para llevar a cabo metodologías o desarrollarlas por sí mismos, metodologías que se acoplen al, a la población que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay docentes en el área urbana de que ellos cuentan con la tecnología y asimismo los estudiantes pueden contar
por lo menos con un teléfono para desarrollar sus clases. Hay docentes en el área rural en el que totalmente diferente. La mayoría de los niños carecen hasta de señal, no digamos de un teléfono, una computadora para desarrollar sus clases. Entonces, en la manera semipresencial, creería yo que bien se pueden usar metodologías como el aula invertida, que utiliza mucho de esta tecnología en la que el docente puede interactuar de manera virtual con, ponértelo así, videos o actividades que él mismo haya desarrollado que no sean tan frustrantes de ver. Deben ser videos cortos para, en el caso de los niños, un poco más extendidos en el caso de los adolescentes, y que estos sean capaces de ser analizados por los estudiantes. Claro que de manera semipresencial tenemos la ventaja de tener un espacio durante la formación, digamos, 1 o 2 días en los que los estudiantes se hacen presentes. ¿Para qué? Para abarcar todo lo máximo posible en cuanto a revisión, evaluación, un proceso de retroalimentación de los contenidos que se han visto previamente de manera virtual y reforzar estos conocimientos, estos contenidos. Lo mismo en el área rural, ya como es sabido, es mucho más difícil el acceso a tecnologías que pueden ayudar a este proceso. Entonces, creería yo que las guías, como las ha estado implementando el MINED, sí han servido eh, un poco para el objetivo que se tiene en la educación, pero es necesario abarcar estos procesos de retroalimentación y reforzamiento en los estudiantes. Ok, licenciado. Por último, por cuestiones de tiempo, ¿me podría decir qué alternativas se podrían tomar, perdón, para evitar la deserción de los estudiantes por falta de recursos tecnológicos durante la modalidad en línea? De alternativas, creería yo que durante el proceso que se ha dado en el sistema educativo, ya sea partiendo de lo micro a lo macro, se deberían crear reformas adecuadas a, al proceso que se tiene hoy en día. ¿Por qué? Porque se tiene que partir desde una actualización tanto de los programas educativos, así como del personal docente que se tiene en el sistema educativo. El cambio generacional creo yo que ya es de manera urgente que se dé, así como decía, el proceso evitar la deserción escolar, el punto que estábamos tocando. Los docentes también deben de poner su parte para dar un seguimiento total a los estudiantes que se tienen incorporados en cada centro escolar, de manera de que, en mi caso, yo siendo docente, yo debería buscar abarcar en una parte rural, que es donde más se ve reflejada la deserción escolar, buscar estrategias que ayudan a incluir o prácticamente llevar a cabo actividades en las que también se incluyen a los padres de familia para una completa integración de los mismos. Esa sería mi perspectiva de como lo he visto en estos periodos, porque, como te digo, el trabajo que yo he desempeñado prácticamente ha sido independiente. Cuando aún hay asesores técnicos pagados por el MINER, hay jefes departamentales que deberían de ver todos estos problemas, pero no logran abarcar la totalidad de docentes que carecen de competencias tecnológicas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada y asesores técnicos que últimamente el trabajo de ellos es solo recibir llamadas en cuanto a procesos que se les dificulte relacionados a las capacitaciones que el MINED brinda, pero no he visto yo capacitaciones de manera personales con cada uno de los docentes o un grupo de docentes que necesitan urgentemente estas competencias. En el caso mío, lo que he hecho es reunirme con varios docentes o con directores de diferentes escuelas, de diferentes distritos,
que claro, me ha dejado claro de que este problema se mira en mucho o gran mayoría en la parte del personal docente que se tiene actualmente en el sistema educativo. Entonces, parte de esa actualización docente, es necesario que los nuevos docentes que vayan a integrar el sistema busquen las herramientas necesarias para integrar de manera globalizada a todo y cada uno de sus estudiantes. Muy bien, licenciado. Eso sería todo. Ha sido un placer poder entrevistarlo. Nuevamente agradezco mucho su tiempo que me ha podido brindar. Yo comparto bastante lo que usted comentaba sobre una de las más grandes problemáticas que se ha venido dando durante la pandemia, ¿verdad? Que es la falta de capacitación, se podría decir, de competencias de los docentes al impartir las clases en línea. Cuando inició la pandemia, yo recuerdo de que pasaron por lo menos un mes y medio que yo no recibí clases en algunas materias. ¿Por qué? Porque los docentes no estaban preparados para poder impartir las clases de manera virtual. Entonces esto nos vino a afectar bastante a nosotros como estudiantes y ya a última hora andábamos corriendo con los temas. Así que yo comparto bastante lo que usted decía y creo que se deberían de capacitar mejor a los docentes para que ya no hayan mucho estos problemas, ¿verdad? Nuevamente agradezco por su tiempo, le deseo éxito en su trabajo y pues le deseo un buen día. Eh, de nuevo, gracias por el espacio que me ha brindado y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, licenciado. Gracias.